Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Los subgéneros narrativos 1. Los cuentos de hadas. Hoy en el Café de las Musas nos acompañarán la princesa Cenicienta y el escritor francés Charles Perrault para hablarnos sobre uno de los subgéneros narrativos que más me gustan, los cuentos de hadas. Bienvenida, Cenicienta. Hola, qué gusto. El gusto es mío. Pasa al balcón y platiquemos sobre los cuentos de hadas. Dentro del género del cuento hay otros subgéneros. Los cuentos de hadas son un subgénero más en el que aparecemos un número acotado de personajes. Que pase el escritor francés Charles Perrault, autor de relatos como Barba Azul y La Bella Durmiente, para que nos hable sobre las características del cuento. Gracias por invitarme. En general, los cuentos son relatos ficticios y cortos, en comparación con otras narraciones, como lo son la novela y otra cosa épica. Nuestras historias se desenvuelven a partir de un solo tema. Los acontecimientos que vivimos se presentan como un viaje con muchos obstáculos que debemos sortear con la ayuda de otros personajes, hasta superar una serie de pruebas o cumplir una misión. Los cuentos de hadas tienen características especiales. Ocurren en otro tiempo y espacio. Está presente la fantasía, en ellos se observa la manifestación de magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. ¿Es cierto que los personajes desarrollan diferentes funciones? Sí, cada uno de los personajes, de acuerdo con las acciones que realizamos, cumplimos una función. El héroe o protagonista, el oponente o antagonista, el mentor u ordenante, el aliado y el ser amado. Por ejemplo, en mi cuento, mi madrastra es mi oponente o antagonista, pues intenta impedir que logre mi objetivo. Mi hada madrina es la mentora, me motiva a enfrentar el conflicto, y mi príncipe es el ser amado, quien libra una serie de dificultades para reunirse conmigo. En los cuentos de hadas, los personajes son arquetipos, es decir, simbolizan los vicios y virtudes de una sociedad. Personifican simbólicamente la bondad o la maldad, la pobreza o la riqueza, la generosidad o la avaricia. Y ya que tenemos a un experto como usted, contésteme una duda. ¿Qué fines sociales tienen los cuentos? Ha tenido fines recreativos y fines morales. Antes del siglo XX, los cuentos de hadas no solo eran para niños, y con el paso del tiempo se fueron adaptando para todo público. Bueno, vamos a tocar un tema polémico ahora. El papel de las mujeres en los cuentos de hadas. ¿Cuál es? Ay, uy, sí que es un tema difícil. En los cuentos de hadas nos suelen representar con una imagen peyorativa, que nos habla de las costumbres y creencias pasadas de algunos pueblos y culturas. Cierto, las mujeres a veces las presentamos con muchos defectos. Por ejemplo, la madrastra o las hermanastras de Cenicienta. También exponemos mujeres con cualidades y valores, pero generalmente las describimos como pasivas, débiles o sumisas, como la Bella Durmiente. Afortunadamente son solo cuentos. Ahora podemos ver cómo han cambiado las cosas. E imaginar cómo serían esas princesas en nuestros días. A través de los cuentos podemos imaginar realidades distintas a la nuestra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a Cenicienta y al escritor Charles Perrault por acompañarnos.
Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policíaco. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Wright. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y... bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades!
ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué